My name's Francisco Dueñas. I think I'm going to hide folks that are not speaking. I think folks are not sure if folks are looking at my screen right now or if they're looking at the various presenters. So why don't we just start off with inviting everybody in and thanking you all for joining us today. My name is Francisco. I'm with Housing Now, and this is a webinar that we've organized with coalition partners, Bar High, the Bay Area Regional Health Inequities Initiative, CHOO, the Council of Community Housing Organizations, REP-SF, Race and Equity in All Planning Coalition, San Francisco, and BMSG, the Berkeley Media Studies Group. Today's webinar is going to look at how we shift housing narratives in the news and how we can educate journalists on the intersection, the nexus between housing, health, and racial justice. So thank you everybody for joining. I think we've got around 58 folks currently joined. And we are going to have interpretation today in English, interpretation from English to Spanish and interpretation from English to Cantonese. So let me invite our interpreters to provide a little bit of instructions on how those interpretation is happening. Manson, can you hear me okay? And do you want to give a quick interpretation and invite and welcome to folks in Cantonese? Yeah, sure. 各位，我姓梁嘅，我係安老自助處，我今日嚟做翻譯嘅。今日嘅會議咧係由5、6個唔同嘅組織一齊喺度咧係講解教你哋點樣去面對傳媒，即係好似電視台或者收音機或者任何傳媒嚟訪問你咧，係你點樣可以為你嘅社區咧可以表達你嘅意見嘅。Go ahead, back to you, Frank. Thank you. Thank you, Manson. And Alexia, can you share a little bit of a welcome and instructions on how to use the interpretation feature for our Spanish speakers? Yes. Hola, hola, muy buen día a todos. Mi nombre es Alexia. Estoy interpretando la reunión entre el inglés y el español. Vamos a estar utilizando la herramienta de interpretación de Zoom, que todavía no está activada, pero una vez que se active, van a ver el pequeño icono en forma de globo que va a aparecer en la parte de abajo de la pantalla. Le dan clic ahí y seleccionan su canal inglés o español o el que deseen. Si está en una tableta o en un teléfono, le dan clic a los 3 puntos donde dice More al lado derecho, después van a interpretación de idiomas y luego seleccionan su canal. Asegúrense por favor nada más de darle clic a donde dice Done, que es el botón azul o finalizado para poder encender los canales. Thank you very much, Alexia. So we're going to go ahead and start our interpretation, and then please choose your channels. Muy bien. Bueno, ahora todo el mundo ya debería de poder elegir sus canales de idioma. Y bueno, la interpretación va a estar pasando de forma simultánea. Entonces, si todavía no lo han hecho, agreguen su nombre, su organización, sus pronombres y algún tema de vivienda con el que estén trabajando para ver de dónde están llamando, de dónde se están uniendo. Y, ok, entonces podemos empezar. Entonces, nada más para compartir, esto solamente es un poco de la agenda que tenemos para el día de hoy. Bueno, esperamos que podamos hacer preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Debería de estar funcionando ya. De hecho, pueden usar también, creo que el chat.
tiene una estrellita en el chat y ese es el chat que viene. El chat no está funcionando. Y nada más también un recordatorio para los presentadores de que hablen a un paso moderado, que hablen un poco lento. La gente está diciendo que el chat no está activado. No sé si podemos arreglar eso. Si no, podemos también usar nada más la sección de Q&A, de preguntas y respuestas. Ok, creo que lo acabo de cambiar. Pueden ver, creo que ahí está, ya deberíamos de poder ver. Gracias. Ok, muchas gracias por mencionar eso. Entonces, ¿me pueden recordar, por favor, quién está tomando la primera sección? Yo puedo compartir las diapositivas y eras tú, de hecho. Muchas gracias, Katy, por compartir las diapositivas. Estamos viendo las diapositivas. Sí, bueno, a lo mejor muchas personas de esta llamada están pues muy conscientes de la conexión entre la vivienda y la salud, y eso es algo súper importante desde la base, y es algo que no podemos dividir el uno del otro. Entonces, los socios que hicimos esta guía, vamos a compartir un poco sobre qué es lo que está en la guía, cómo utilizarla y cómo podemos pues ver la cobertura de la vivienda, para ver cómo es que los políticos, los oficiales electos y el público están percibiendo la vivienda y cómo podemos llegar a las soluciones. Bueno, todos sabemos que estamos en una crisis de vivienda en este momento y que necesitamos pues que personas estén con nosotros en términos de las diferentes soluciones que son necesarias y cómo es que podemos pues descubrir las soluciones que son posibles y cómo eso es muy importante. Entonces yo creo que por eso es que nos reunimos para hacer esta guía y, y es ayudar a los personas haciendo abogacía cuando están hablando con los medios y eso puede ayudar a cambiar la narrativa. Vamos a compartir un poco de nuestra historia del cambio. Y yo espero, bueno, que cuando están hablando con los periodistas locales, que esto pueda funcionar como un buen recurso. Y podemos pues tener esto para compartir los materiales. Muchas de sus organizaciones, instituciones, tienen sus propios medios que a lo mejor ustedes publican o distribuyen, ya sea su sitio web, redes sociales. Entonces, las preguntas pueden ser utilizadas para ayudar a darle forma a eso, ¿no? O también justo cuando están hablando con los periodistas, esto es, esas son formas en las que podemos interactuar con los periodistas, poder presentarles historias, a lo mejor otro tipo de eventos o no sé, formas de incorporar esas recomendaciones. Y finalmente, distintas formas en las que la abogacía puede incrementar la concientización de las noticias que están en los medios, ¿no? Y cómo es que están siendo reportados. Y vamos a trabajar para asegurarnos de ver el chat también.
y voy a hablar un poco sobre la guía. Bueno, estamos viendo que el canal está... Y bueno, esta guía inició antes de la pandemia. El grupo de Berkeley Media Studies ha estado por mucho tiempo porque hay tanto trabajo tan importante ocurriendo y a veces, bueno, en salud pública o en otras áreas, no siempre nos comunicamos muy bien, ¿no? Con las personas haciendo la política o las personas usando las noticias. Entonces empezamos a hacer trabajo con Baja y Chuchu y Chuchu estaba haciendo trabajo increíble educando a los periodistas y a veces tomaba mucho tiempo, tomaba días y las historias estaban bien o a veces eran buenas, pero la idea surgió como, ok, hay que combinar Chucho y lo que está aprendiendo todo el mundo a través de hacer este trabajo mediático y hay que hacer un kit de herramientas para ayudarle a los periodistas. Entonces, decidimos que nos queríamos enfocar en que la vivienda debe de ser fundamental a la vivienda porque Baja y BMSG vienen desde un lente de la salud. Queríamos tener cobertura mediática, queríamos ver esto, ver cómo influencia, cómo es que los creadores de política perciben la vivienda y qué soluciones pueden ser viables y pues sienta las bases sobre cómo respondemos. Y nosotros aquí, pues si queremos cambiar la narrativa, es lo que debe de estar al centro para cambiar los sistemas y parte de eso es que los defensores hablen y que también los periodistas hagan preguntas distintas que nos hagan llegar al centro de los problemas, ¿cierto? Entonces definitivamente apoyar también a los periodistas. Entonces, sabemos que esta guía está dirigida a los periodistas, pero estamos hablando con ustedes el día de hoy, quienes son las personas haciendo el trabajo en el campo, porque les queremos hacer saber que está disponible. Tenemos mucha curiosidad en nuestra discusión sobre ver cómo es que puede ser utilizado específicamente. Queremos pensar con ustedes cómo es que lo podemos poner a las manos de los periodistas como una guía completa o nada más las preguntas. Hay recomendaciones aquí y las preguntas que se han hecho a lo mejor es útil, ¿no? Para pensar cómo es que escribimos nuestro propio, nuestras historias, cómo las presentamos, ¿no? Si seguimos estas recomendaciones. Y la guía también incluye un análisis de las noticias que podemos ver como algo, como una base. Entonces, la tabla de contenidos es el análisis de las noticias. Es un análisis de la vivienda de las comunidades de gente de negras y eso es una historia que hace falta mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo es que en nuestra organización podemos asegurarnos de que eso está ahí? También tenemos recomendaciones, historias de antes y después, un glosario muy comprensivo y otros recursos para reporteros. Queremos mencionar también que siempre aquí hacemos distintas guías en distintos temas, pero nuestro staff incluyen periodistas y sabemos que los periodistas les gustan mucho los datos, entonces queremos presentarlo no solamente con nuestras opiniones sobre lo que podemos hacer. Podemos ver quién hace falta, distintas cosas que pudieron haber sido distintas. Y pues ahí está como, ese es el punto de hacer esas recomendaciones, ¿no? Estamos enraizados en ese análisis. Ese es el área de la bahía y bueno, creemos que hay ciertas cosas relevantes. Sabemos que las noticias del área de la bahía tienen una tendencia de hablar sobre segregación y redlining, entonces igual y eso a lo mejor puede haber más trabajo en otras áreas del país para presentar estos términos y asegurarnos de que estén muy bien definidos por nuestra parte, pero también pensamos que entonces, lo que encontramos en el análisis de las noticias es que las políticas de vivienda se reportan, son reportadas en otras áreas frecuentemente, a veces el paisaje de la política
hace falta y a veces hay muy poco contexto también. Entonces, ¿por qué esta política? ¿Por qué ahorita? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Quién se está beneficiando? Y hay un enfoque muy limitado en las soluciones. En ciertas noticias hay conexiones acerca de la vivienda y la salud, pero esto estaba relacionado por su mayor parte a COVID, por eso estamos haciendo el análisis. Entonces, lo que asumimos es que ahora hay menos cobertura eh, por COVID, se va a dividir, ¿no? Entonces queremos ver que esa conexión se solidifique porque estamos viendo que podemos hablar esto para involucrar a más personas a nivel estatal y pues realmente eso puede forzar a los creadores de política en que, bueno, esto está afectando la vida de las personas y podemos, como sociedad, podemos reunirnos y crear una buena fundación, ¿no? También vimos muy pocas historias que también lidiaban con las inequidades raciales y también ver más cobertura. Entonces ahora se lo voy a pasar a Lee, quien va a hablar un poco más sobre qué es lo que está en la guía. Gracias, Kathy. Y bueno, mientras dijo, bueno, como mencionó Kathy, hay tantas palabras sobre vivienda y en la cobertura podemos ver que es el lenguaje complicado como redlining, por ejemplo. Es el enfoque del día de hoy, que bueno, personas están haciendo abogacía que de hecho dañan nuestras comunidades de la clase trabajadora. Entonces queremos realmente compartir esto, que la guía está para aquí, para guiar las conversaciones, no es una herramienta. Y también personas vulnerables. Podemos ir a la siguiente diapositiva. Ok. Entonces, hay muchas cosas que están en esta guía y también, pues no tenemos el tiempo para ver todas las recomendaciones. También queremos hacerlo de una forma intuitiva porque mientras estamos acercándonos al trabajo, de forma muy orgánica podemos entender las noticias, que cuáles cosas están pues haciendo falta. Entonces queremos usar esta herramienta de una forma que realmente esté enfocado en áreas en las que estamos viendo la necesidad más grande para poder poner las historias en los medios, alentar a los reporteros que hablen de esto y brevemente hacer un resumen de las recomendaciones de este kit de herramientas de la vivienda. Entonces, una cosa es ver los ángulos no reportados de qué es a lo que no se está hablando. Lo segundo es reportar las soluciones y cómo podemos alzar otras cosas, ¿no? No solamente los problemas, pero cómo lo estamos resolviendo también. Cultivar fuentes expertas de las personas, de las comunidades más afectadas. Entonces, eso está en el campo, de hecho, en nuestras comunidades, ¿no? Cómo resolver todo. Lo otro es reportar en la intersección de la vivienda y otros temas. Y la vivienda, la salud, la justicia penal, el transporte. Hay tantos otros temas que están conectados a la vivienda y lo otro es describir la historia y la gente, las organizaciones que se benefician de las políticas. Entonces, entender realmente el contexto, qué es lo que ha pasado, qué es lo que continúa pasando también y cómo podemos alinear el paisaje. Entonces, las recomendaciones, qué es lo que no se está reportando, ¿no? ¿Cuáles son las soluciones? ¿Quiénes son los expertos? Y cuáles son las intersecciones con otros temas importantes. Entonces, ¿quién está siendo impactado y cuáles son las historias? Entonces, podemos ir a la siguiente diapositiva. No vamos a pasar mucho tiempo yendo estos componentes del kit de herramientas, nada más queremos ver cómo, pues cómo se puede ver, ¿no? Una persona haciendo abogacía trabaja con los periodistas y trabajan mejor cuando hay un ángulo de equidad y siempre están editando historias, siempre les dicen que, bueno, tienes que ver qué es lo que pusiste antes de que lo pongas en impreso. Este es un proceso donde estamos pues ayudando a darle pues forma a estas historias para que haya información que se está comunicando, ¿no? A las comunidades también que están en el campo. Siguiente diapositiva.
El kit de herramientas también tiene este glosario y hay que pensar como este glosario no solamente como un diccionario, porque siempre estamos tratando de visitarlo, pero estamos tratando de capturar qué es lo que está pasando, que es de política y de, ¿no? Que le está pasando a las personas en el campo cuando estamos hablando de la crisis de asequibilidad de vivienda. Hay que mantener en cuenta que es muy fácil para las personas ver la narrativa porque pues es conveniente políticamente y bueno, personas quienes han estado haciendo ese trabajo por mucho tiempo entienden qué tan fácil es usar este lenguaje para realmente centrarnos en las luchas de nuestras comunidades. Siguiente diapositiva. Entonces, queremos realmente centrarnos. Estamos enfocados en algunas de las recomendaciones. Dos de las personas que van a hablar el día de hoy van a presentar sobre esto un poco más y las recomendaciones, cómo es que podemos cultivar las fuentes expertas de las personas más impactadas. Y el día de hoy vamos a hablar de Darius Young en Barhigh, quien realmente nos ha ayudado con esta coalición liderando en la justicia de vivienda en las comunidades negras. Y también vamos a escuchar de IME desde una coalición también en San Francisco y cómo es que ellos han liderado estas conversaciones para empoderar a las comunidades marginadas, bueno, cuando estamos hablando de esto, ¿no? Y la política de vivienda. Es muy importante tratar de utilizar estas herramientas de una forma en la que tenemos eh, preguntas para hacerle a los periodistas, ¿no? Entonces también ver el lenguaje, ¿no? ¿De qué se está hablando? ¿De qué no se está hablando? Entonces, algunas preguntas que podemos hacer, parte de esa recomendación. ¿Cómo es que se intersectan el racismo y los intereses de la clase? Entonces lo queremos poner en idioma o en lenguaje que tenga sentido. Si están trabajando con personas a lo mejor que están viviendo que no tienen vivienda o a lo mejor en unidades o control de renta, preguntarles sobre su experiencia vivida, traducirlo a el lenguaje que funcione para su comunidad. ¿Quién está siendo directamente impactado por la situación o por la política propuesta? Si están hablando con personas a lo mejor con los que trabajan, alzar sus voces, hablar con los periodistas, ¿no? Y otra pregunta es, ¿quién está hablando de estos intereses de las comunidades más impactadas? Y creo que los dos presentadores pueden compartir un poco más porque están atrayendo muchas organizaciones, pero también personas que están en las buenas luchas. Y la última pregunta es explícitamente hablar del problema de asequibilidad, por lo menos, bueno, aquí en San Francisco. Y bueno, estoy muy seguro que vemos en la región, en todo el estado, pero la siguiente diapositiva, y le voy a pasar esta parte a Darius Young de Barai para que hable un poco de su trabajo. Gracias a todos por su trabajo. Bueno, mi nombre es Darius Young, soy director de organización para personas negras aquí en Barai y de hecho les voy a dar nada más los antecedentes de Barhart. Bueno, somos una coalición nos enfocamos en las cosas que impactan a esas comunidades. Como se pueden imaginar, hay problemas económicos, de educación y hay muchas otras cosas también. Una de las cosas que nos dimos cuenta es que en el 2018 hicimos un estudio con la Reserva Federal y nos dimos cuenta que la vivienda, las disparidades de la vivienda era lo primero que dirigía, ¿no? Las inequidades. Entonces empezamos a, pues realmente profundizar más en la vivienda como unos problemas más importantes de la salud. Y fue durante la pandemia que, bueno,
hicimos una mesa redonda de los medios y estas fueron algunas de las herramientas que utilizamos para tratar de que los reporteros se interesaran en en las historias. Entonces fue básicamente eso y fue dirigido por quien nos ayudó para hacerlo. Entonces estábamos hablando también de las disparidades personas asociadas con las organizaciones lideradas por gente negra. Entonces empezamos a hacer una estrategia y la estrategia es cómo podemos hacer un fondo que particularmente esté enfocado en la vivienda de personas negras. Entonces empieza pues a cubrir lo que llamamos es la historia pues más básica, ¿no? De la asequibilidad de vivienda para las comunidades negras en el área de la bahía. Y bueno, las cosas que estamos haciendo las hacen verdaderas. Entonces, una de las cosas que queremos ver en el 2021 fue hacer un fondo de vivienda negra, porque vimos tantas cosas, tuvimos a tanta gente que se estaba yendo del área de la bahía que ya no podían pagar sus hogares, entonces estaba yendo lugares como San Francisco, Oakland, lugares como Berkeley en California, se estaban yendo afuera, nada más para poder encontrar asequibilidad. Y una de las cosas que pudimos hacer es si los fondos, bueno, lo que llamamos el Fondo de Vivienda Negra, pudimos hacer un artículo que fue coescrito por mi director ejecutivo Lisa Jones y de la fundación aquí en San Francisco. Y básicamente eso estaba dirigido para los creadores de política, para que pudieran darle un vistazo sobre, oye, ¿cómo es que puedes crear política? ¿Cuál es el remedio para crear el desplazamiento, para eliminar el desplazamiento? En las comunidades también que tradicionalmente son comunidades afroamericanas y bueno, van a poder ver aquí una foto, no sé si lo pueden ver, pero tenemos reporteros, una mesa redonda de reporteros en junio del 2022 porque queríamos hacer un último impulso, ¿no? En la coalición de vivienda que consistía en 50 más organizaciones y poder apoyar para llegar hacia los gobernadores. Y bueno, teníamos personas que estaban hablando de la ciudad de Oakland. Teníamos un senador que habló por nuestra parte y era traer concientización, por lo menos ese tipo de fondo, que ese tipo de fondo iba a ser una parte de la solución que pudiera ayudar a minorar, ¿no? Esta crisis. Entonces, los reporteros, de hecho, decidió hacer la historia y lo que decidió es escribir una historia bastante buena en la comunidad en la que yo crecí, de hecho, que es en Berkeley, que en algún punto tenía 40% afroamericana y ahora ya bajó al 6% y es por los problemas de asequibilidad en otras áreas. Entonces, cuando vemos este kit de herramientas y las recomendaciones sobre cómo podemos usarlas, creo que es importante para nosotros como defensores de la justicia social, pues el realmente ayudar a nuestros reporteros llenar esas brechas que nos hacen falta en las historias tradicionales, porque si estamos viendo la forma en la que se cuentan nuestras historias, bueno, escuchamos sobre la gentrificación y todo, pero lo de lo que no escuchamos son las otras cosas que vienen con eso para que ocurran esas cosas, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Entonces hay otras cosas aquí que yo creo que deberíamos de estar hablando en términos de política. ¿Cómo es que llegamos a este lugar
donde las comunidades como Oakland, California, Berkeley, otras y el impulso de los 90, que son las políticas que pueden ayudar a facilitar, ¿no? O que ayudaron a facilitar este desplazamiento en diferentes comunidades. Entonces, cuando pensamos en las formas en las que podemos involucrar a los reporteros locales o cualquier persona que quiera contar esas historias, yo creo que mientras vemos este kit de herramientas, podemos usar las recomendaciones como algo que yo llamaría nuestras bases, ¿no? Para poder presentar, alzar estas cosas que nos pueden ayudar a involucrar a los creadores de política, que también son muy influenciados por los medios, que puedan pasar políticas y cosas que van más allá de las partes de redlining, y también es sobre cómo estas políticas en California y en toda la nación, de hecho, y podemos empezar a ver pues cuáles son las situaciones, donde les damos las situaciones y si les damos las soluciones. Entonces, y los medios están contando las historias, entonces podemos lograr más cosas. Entonces, lo que yo diría es el mejor uso para este kit de herramientas, porque al final del día todos sabemos que cuando se trata de influenciar el pensamiento, influenciar a la gente, que pues no saben los medios, es lo primero, ¿no? Que donde las historias pues vienen, y eso puede ser una muy grande influencia en crear políticas que pueden ayudar a lo mejor a minorar la crisis de vivienda aquí en California. Gracias, Darius. Ok, ahora vamos a escuchar de Diane. ¿Nos escuchas? Sí, ¿me escuchan a mí también? Sí. Muchas gracias por, aprecio muchísimo la oportunidad de estar aquí. Estoy en la coalición de Race and Equity Urban Planning. Somos una coalición de organizaciones de base. Son distritos culturales, desarrolladores bueno, apreciamos muchísimo la oportunidad de poder estar aquí a pesar de que a lo mejor no estuvimos. Entonces, trabajamos en la justicia de vivienda y también el uso de suelo para beneficiar a las comunidades marginadas para determinar nuestros futuros. Y bueno, apoyamos a las comunidades de color, personas con discapacidades, para ayudarles a tener un asiento en la mesa y el poder de construir viviendas asequibles, diversas. Y bueno, yo soy directora de comunicaciones en esta organización. Esta es parte de People Power Media y nuestra misión es hacer poder para la equidad. Como parte de nuestra organización y trabajo también de política y alcance. Algunas de las misiones principales de la comunicación es cambiar la narrativa, ¿no? Cambiar la narrativa. Y para poder hacer esto, la meta y es, bueno, cambiar la narrativa, que normalmente es construir y es lo que usan los
Jimby, sí, los desarrolladores dicen y también hay mucho, no la puedo escuchar muy bien. Y bueno, el conocimiento es muy importante. En nombre de incrementar la vivienda, tenemos que remover, no le escucho muy bien, disculpas. Entonces, aquí están unos ejemplos sobre cómo RAP está cambiando la narrativa de forma efectiva. Sabemos que tenemos que dejar muy claro cuáles son las soluciones que pueden funcionar para crear equidad en la planeación. También es el plan de la gente, REP, y combina eso con las políticas más innovadoras. Se asegura también que no es RAP también hace partes de educación popular y entrenamientos y conocimiento de base sobre las causas de la crisis de asequibilidad y también uso de suelo. También estamos entrenando a las gente que son voceras, dando puntos para hablar y asegurarnos de que la perspectiva de la comunidad sea escuchada. Una victoria muy grande fue que pudimos tener distintas recomendaciones escritas en el elemento de vivienda de San Francisco, lo cual acaba de pasar este año. Entonces, primero, aquí estamos viendo los retos, estamos pues hablando, hay una falta de staff completamente, que bueno, estamos dedicados a hacer las comunicaciones para las organizaciones. Y de nuevo, la oposición son organizaciones o el cabildeo a nivel estatal. Voy a pausar porque no le escucho muy bien, la verdad. Hay muchísimo eco. Otro reto frecuentemente requiere también que se reporten fondos a organizaciones por parte de la ciudad. Estoy en un café ahorita. eh, Voy a tratar de hablar un poco más lento a lo mejor. Entonces, esto son tácticas muy deliberadas de parte de la oposición, evidenciado quienes frecuentemente piden que les quitemos fondos. Algunos otros retos involucran también la naturaleza de los medios. Y bueno, por ejemplo, a las corporaciones,
Y a lo mejor si puedes mover tu micrófono un poco más cerca. ¿Me pueden escuchar bien? Ok, muchísimo mejor, disculpas. Otros retos es la restricción y redistribución de los medios a través de las redes sociales. Generalmente los medios independientes no es apoyado tan fácil y no se distribuye tan fácil. Entonces, también a nivel local, a nivel nacional, es muy difícil presentar o proponer un ángulo. Me acuerdo que un editor me dijo que, bueno, la pobreza está en las noticias, pero quieres algo que esté más como alineado con tal cosa, ¿no? Entonces, aprecio mucho lo que estábamos discutiendo el día de hoy. Son recomendaciones sobre cómo podemos cambiar la narrativa. Vamos a implementar también, y bueno, también queremos reconocer algunos de los retos a los que se enfrentan ciertos grupos, ¿no? En implementar las recomendaciones hay eh, las fuentes han podido comunicar las causas históricas con soluciones basadas en la equidad, junto con historias muy personales también, como no nada más pasa. Las personas de la comunidad, los voceros, pueden hacer todas estas cosas y vienen de organizaciones de construcción de base. Acabamos de escuchar de una organización como esa. Entonces, es solamente a través de la organización muy directa y construir una base donde están personas que pueden comunicar sus historias personales sobre por qué se están enfrentando a los temas a los que se enfrentan y sentirse lo suficientemente cómodos. Y bueno, vamos a poder hacer eso. Entonces, otro reto es que cuando los medios sí hablan con las personas es frecuentemente dentro de una sola cajita, no en un solo contexto, como nada más queremos escuchar tus historias personales, pero no queremos escucharte como expertos, ¿no? Que puedes ofrecernos soluciones. Eso se reporta como, la crisis de la vivienda está incrementando, todo eso. Entonces es difícil profundizar más. Aquí están algunas acciones que creo que pueden tomar para apoyar más recomendaciones. Los reporteros tienen que tomarse más tiempo y enfoque, poner más atención a los comunicados de prensa, más historias, y regularmente hablar con nosotros también. En fondos no restringidos y organizaciones que hacen esa construcción de base general o como son que han la red de acción comunitaria y también organizaciones como United Save the Mission, coaliciones como Mission Zero, para nombrar nada más un par. Gracias por poner los enlaces. Y todos, además de eso, necesitamos también los
recursos para poder hacer educación popular y esfuerzos coordinados y comunicación también. Entonces, la coalición hace todas estas cosas. Siguiente diapositiva. Les invitamos también a que se unan al movimiento por la justicia de vivienda, siguiéndonos aquí en Rep Coalition SF. También nos pueden contactar inforepsf.org para unirse a las sesiones informativas y unirse al equipo de acción también. Muchísimas gracias y disculpas por los problemas con el audio. Puedo repasar cualquier cosa si de ser necesario. Gracias, Diane, lo apreciamos mucho. Podemos usar también la sección de preguntas y respuestas. Vamos a pedir a los panelistas quiero nada más decir que, bueno, no vamos a adentrarnos mucho en otros recursos que estén publicados para la justicia de vivienda en los mensajes y la narrativa, cosas que nos puedan o ayudar a darle forma a la experiencia de las comunidades. Entonces, también quiero mencionar algunos que de hecho son unos sitios web, algunos son organizaciones. California Dream es un proyecto de investigación que está viendo todos los mensajes que se están tratando de mover a tantas personas californianas como sean posibles a las soluciones que necesitamos. Hay muchos recursos a los que tenemos que, pues podemos ver y mencionar en el chat también. Vamos a compartir todo esto en un correo de seguimiento. No tienen que tomar notas. Otro mensaje y otra iniciativa similar es la narrativa, el Housing Justice Narrative Initiative, es una colaboración con Policy Think Race Forward y el Center for Community Change. Y finalmente es Housing Narrative Lab, es todo lo que hacen, investigación sobre cómo poder crear viviendas. Actualmente está en un momento en el que estamos invirtiendo más para hacer más investigación. Cómo se intersecta con lo que está hablando, con lo que dijo Diane también. Entonces, esos son nada más algunos recursos que están disponibles, pero toma y bueno, poder conectar todos los puntos, ¿cierto? Entonces, nada más quería, o igual y podemos hacer otro seminario web para poder ver esos recursos de narración. Y ahora se lo puedo pasar alguna de las preguntas que tenemos. Creo que alguien había preguntado el reconocimiento del trabajo que está pasando y el trauma también de tener que volver a repetir las historias. Se preguntaba si alguien, hay que empezar con los panelistas y otras personas igual y pueden responder en el chat si están usando algún tipo de apoyo, remuneración para los miembros que cuentan historias. Diane, ¿tú alguno de los miembros de la coalición, cómo hacen eso? Sí, creo que es muy bueno ofrecer pagos cuando es posible. A lo mejor no todas las veces que está disponible los fondos, pero creo que además de repasar distintos temas difíciles, si podemos compensar por el tiempo de ser posible, pues creo que está muy bien.
Gracias, Diane. Creo que sí, bueno, creemos que es muy importante el hacer esto con las experiencias vividas y hacerse, pues, sentir como que son expertos en lo que están hablando. No solamente como una comodificación, ¿no? De contar la historia, porque cuando estamos hablando de personas con experiencias vividas, son expertas en cualquier experiencia que estén compartiendo y en sus historias. Entonces, ya sea darles un pago, lo cual está incluido, o también encontrar pues una forma en la que los podamos mantener involucrados en la coalición y en la parte de la organización para que puedan encontrar recursos con las personas con las que están en coalición. Alguien como yo, por ejemplo, que ha compartido mi experiencia vivida en diferentes círculos, cuando empezamos a organizar, había un punto en el tiempo que yo empecé a sentirme como una comodificación, ¿no? Como una historia que tenía que contar, pero no como un experto que realmente estaba participando para poder ofrecer soluciones válidas. Entonces, creo que es muy importante que reconozcamos. Entonces yo diría eso. Sí. Bueno, estamos viendo aquí en el chat también que están sugiriendo eh, liderar los esfuerzos de narración de historias en formas en las que puedan cuidar a nuestros miembros de la comunidad. John tenía una pregunta para, ya sea si la conversación acerca de las reparaciones es una fuerza de grupo de trabajo y obviamente traer la raza y equidad a la conversación, y se estaba preguntando si eso a lo mejor lo han visto, que ha abierto a lo mejor un camino para incluir más cobertura en la crisis de la asequibilidad de vivienda. Yo diría que ahorita estamos. Porque bueno, la fuerza de trabajo aquí ya en la que estábamos trabajando ya no está funcionando, pero creo que cuando se trata de la cobertura mediática, y me da mucho gusto que hayas preguntado esto, ha habido un enfoque bastante limitado, y eso solamente ha sido acerca de un acto de reparaciones. Y esa es la historia que cuentan, pero no están contando la historia acerca de qué tantas recomendaciones que han salido para abordar las inequidades sistémicas y las relacionadas a vivienda. Entonces tiene que haber distintos tipos de historias que se cuentan. Por ejemplo, recientemente vi una encuesta que se tomó por la Universidad de California, tiene todas estas preguntas y demuestra que si, bueno, la vemos, la mayoría de las personas americanas creen que pues en California no necesitan reparaciones, pero decían que bueno, necesita haber algún tipo de solución. Entonces, lo que yo pensé que era muy irónico, que era sobre una persona que no es una persona negra. Y era, o sea, muy para estar en las noticias, y estaba diciendo,
cuando pones estas encuestas, las tienes que poner en perspectiva. Entonces yo diría que lo que estamos viendo es el mismo tipo de cosa. No creo que los periodistas pueden beneficiarse de este kit de herramientas y contar la historia de las reparaciones también, porque solamente lo estamos escuchando de una sola perspectiva, de un grupo de personas, y no lo estamos escuchando de las personas quienes son impactadas, pero también personas que han sido útiles, por así decirlo, ¿no? Cuando estamos hablando de este tipo de kit de herramientas, pues puede eh, influenciar muchas mejores conversaciones sobre cómo son las reparaciones que se recomiendan. Gracias. ¿Hay algo sobre lo que quieras, algo de que quieras decir, Diane? Creo que en San Francisco necesitamos decir que estamos pues por la equidad, entonces yo creo que en términos pues de la conversación acerca de las reparaciones y el regresar a algo, por ejemplo, creo que es parte de la narrativa, pero frecuentemente se puede ser manipulado a soluciones desingenuas. Entonces, tener esa intención, apoyo a las comunidades, bueno, hay coaliciones que ya están siendo identificadas por ciertos grupos para poder, pues, genuinamente tener comunidades estables y no es solamente sobre darle la, Brine, creo que tiene que haber esfuerzos muy genuinos, no solamente para la asequibilidad, pero para crear estabilidad. Gracias, Ryan, muchas gracias. Y pueden ver ahí en la pantalla, si quieren dar seguimiento con los presentadores. Habíamos hecho dos preguntas para ustedes y esperamos que podemos escuchar de ustedes. Nos pueden mandar un correo. ¿Y cómo es que todos ustedes pueden ver cómo pueden usar esta guía, ¿no? ¿Cómo nos pueden dar retroalimentación específicamente si tienen que poner esto pues en el mundo? Saber cuáles impactos, cómo podemos tener aún más impacto. Entonces, ¿qué es lo que ustedes a lo mejor, qué otro tipo de ayuda sería útil en apoyar sus esfuerzos? Arly puso en el chat entrenamientos para educar a las personas en el tema, ¿no? Eso sería algo que a lo mejor para los socios de la coalición a lo mejor ya están haciendo como educación política. Entonces, a lo mejor en ese correo de seguimiento podemos incluir recursos de educación política. Y bueno, gentrificación y la falta de vivienda. Entonces, muchos socios de la coalición hacen eso porque lo quieren, pues, ven a la comunidad, ¿no? Dependiendo de cada comunidad y a lo mejor cada cosa, cada una tiene dinámicas distintas. Entonces, no sé, yo no he visto un currículo muy general de justicia de vivienda. Hay muchos otros recursos a nivel local, pero bueno, y creo que eso es todo para el webinar del día de hoy. Y bueno, quiero agradecer a los presentadores el día de hoy por unirse y bueno, por platicarnos qué es lo que han hecho y cómo
aprovechado esas estrategias, ¿no? Para trabajar con los periodistas y tener que esas historias de la comunidad las puedan cubrir en los medios. Muchas gracias por estar aquí. Apreciamos muchísimo su presencia. Mándenos un correo y díganos